Bendiciones, gente. Dios les bendiga. En esta hora le doy gracias a mi Dios porque me permite estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa. Y le pido a mi Padre que sea el Espíritu Santo llevando esta palabra al corazón y a la mente de todas aquellas personas que van a escuchar su palabra. Recuerden, gente, que es importante escuchar la palabra porque por el oír viene la fe, y la fe en la palabra de Dios, la fe en Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios, Jesucristo es la luz, Jesucristo es el camino y Jesucristo es todo para este mundo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así que en esta hora, ¿verdad? Le pido pues a mi Dios que les ayude en todo lo que ustedes necesitan, porque solamente Dios conoce el corazón y la mente de todas aquellas personas y sus necesidades. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios les bendiga y Dios les bendiga grandemente y sobre todo con la palabra de Dios. En esta hora pues el mensaje de hoy se llama, ¿verdad? Y dice: comer para vivir o para morir. ¿Ves? Entonces, porque el alimento, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla del alimento, el alimento espiritual y el alimento carnal. ¿Ves? Entonces, vamos a ver de qué vamos a tomar en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 38 en adelante. La palabra de Dios nos enseña de que Eliseo, ¿verdad? El profeta volvió a Gilgal, donde se encontraba con los hijos de los profetas. Y entonces dice que mandó a su siervo, ¿verdad? O a su sirviente o a su criado, lo mandó. Miren que esta palabra es muy importante, mandar, vayan. Entonces lo mandó, dice, ¿verdad? Para que preparara el alimento para darles de comer a aquellos hombres, a los hijos de los profetas. Porque dice de que en aquella tierra, en aquel entonces, dice de que había una gran hambre, o sea, una gran escasez. Pues, y entonces, y si nosotros nos comparamos el hambre, ¿verdad? La escasez, pues también la podemos comparar con este mundo, porque en el mundo, ¿verdad? Hay hambre, hay escasez, ¿ves? Y sobre todo hambre, ¿verdad? De la palabra del Señor, hambre del alimento espiritual, porque recordemos de que la palabra de Dios nos enseña en Mateo 4:4, cuando el diablo llegó a tentar a Jesús, le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. ¿Ves? Y entonces, pero Jesús no vino, ¿verdad? No estaba para darle gusto a Satanás, para obedecer a Satanás o para exhibirse. ¿Ves? Entonces, sino que Jesús le dijo la palabra y le dijo: escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esto nos indica, ¿verdad?, de que nosotros necesitamos, además del alimento espiritual, del alimento material, necesitamos el alimento espiritual. Nuestra alma también necesita nutrirse del alimento espiritual. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que el criado, ¿verdad?, de Eliseo se fue al campo, ¿verdad?, a buscar. Y entonces dice que encontró dice que encontró un monte, unas parras, ¿verdad?, como calabazas. Y entonces él las tomó en su manto y se las llevó, ¿verdad? Las partió y las puso, ¿verdad?, en la olla del potaje, porque él estaba preparando un potaje. Y nos enseña, ¿verdad?, de que el potaje es, dice, un plato a base de verduras y legumbres cocida en abundante agua. O sea, hay muchas cantidades de verduras porque se pueden comer. Bendito y alabado sea el Señor. Pero también hay montes, ¿verdad? Montes silvestres muchas veces no se puede comer porque hay montes que sirven para otra cosa, y si los comemos nos podemos envenenar, nos podemos hacer daño. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces ese es un peligro, ¿verdad? Cuando uno va a buscar el alimento hay que fijarse bien qué es lo que va a tomar para comer,
¿Ves? Porque puedes comer para morir o para vivir. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que Él sirvió. Dice, ¿verdad?, en el 40, después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo, ¿verdad?, ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no la pudieron comer. ¿Ves? Entonces seguramente les dolió el estómago, sintieron amargo aquel alimento, y entonces ellos gritaron: hay muerte en esta olla, ¿verdad? La olla, pues podríamos representarla como el mundo, ¿ves? Entonces y vemos de que en el mundo hay muerte, hay dolor, hay peste, hay destrucción y tantas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que, como dicen, tomar el alimento espiritual, porque el alimento, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Bueno, entonces voy a seguir. Dice la palabra de Dios de que entonces dijo: trae harina, dijo Eliseo, ¿verdad? Trae harina, y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. ¿Ves? Entonces, ahí que nos enseña la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos alimenta, la palabra de Dios nos trae limpieza, la palabra de Dios nos trae paz, nos trae descanso para nuestras almas. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, otra de las cosas, ¿verdad?, que podemos ver de que muchas veces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que tenemos que darle gracias, ¿verdad? Le tenemos que dar gracias a Dios por todo, ¿verdad? Cuando nos levantamos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios porque nos permitió abrir los ojos, porque nos permitió movernos, nos permitió estirarnos. Darle gracias a Dios porque nos podemos mover, porque nos podemos levantar de la cama, y darle gracias a Dios por el alimento, ¿verdad? Por el alimento del día. Aunque no haya, ¿verdad?, alimento en la nevera, en tu dispensa, aunque no tengas nada en la cocina, hay que darle gracias a Dios, porque Dios es el que provee, Él es el proveedor, y cuando nosotros somos agradecidos, entonces Dios va a responder. Dios es el que nos guarda, el que nos protege. Bendito y alabado sea el Señor. Y a veces, ¿verdad?, cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, entonces nos levantamos y lo primero que vamos es a buscar el café y a buscar a ponerle lo que sea al estómago, ¿ves? Y tenemos que cuidarnos, dice la palabra de Dios, porque este cuerpo es templo del Dios viviente, donde está el Espíritu de Dios, porque cuando Dios sopló, entonces recibimos de su Espíritu, ¿verdad? Y está nuestra alma, nuestra alma también se tiene que fortalecer. Y bueno, entonces tenemos que cuidarnos, porque lo que tú comas vas a vivir o vas a morir. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra de Dios de que Eliseo dijo, ¿verdad?, trae la harina, porque la harina, ¿verdad?, con la harina se hace el pan, ¿ves? Y entonces, y el pan es el alimento, ¿ves? Porque en todas nuestras casas deseamos que haya pan. Siempre deseamos un pedazo de pan, anhelamos comernos un pedazo de pan, ¿ya? Entonces, pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que la harina dice sin levadura, o sea, la harina pura, la harina limpia, la harina la harina, ¿verdad?, que nos va a ayudar ese pan, porque cuando la harina con levadura, entonces esto lo que hace es sopla la harina y la hace grande. Entonces, bueno, hay que saber usar la cantidad, ¿verdad?, de levadura para
que el pan no vaya tan soplado, ¿ves? Y nos vaya a soplar a nosotros también y nos haga daño. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dijo, ¿verdad? Trae y da de comer, o sea, da de comer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar de comer? Vamos a dar de comer, ¿verdad? La palabra de Dios. Vamos a dar de comer la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Da de comer a la gente. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Mateo 14, 16, 17 hasta el 19, dice la palabra de Dios de que a Jesús pues le seguía mucha gente y Jesús les daba de comer, y no solamente, ¿verdad?, les daba de comer palabra de Dios, sino que también les daba de comer, los alimentaba y ellos se saciaban, ¿verdad? Ellos se llenaban. Tanto el estómago como el espíritu, el alma, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios, los sanaba, los limpiaba, los ciegos veían, los sordos oían. Bendito y alabado sea el Señor. Dice en 14, ¿verdad? En el 14:16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. O sea, les dijo a los discípulos, porque los discípulos le preguntaron, ¿y qué van a comer esta gente? Pues entonces busquen y denle ustedes. Pues entonces, pero ellos dicen, solo tenemos 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le dijo, pues entonces denle vosotros de comer, tráelos, ¿ves? Y dice que Jesús le llevaron y Jesús los bendijo. Y entonces dice que aquella gente comió, ¿verdad? Y eran como 5,000 personas, o sea, hombres, sin mencionar a las mujeres ni a los niños, o sea, que eran más de 5,000, ¿ves? Y comieron y sobró y se saciaron. Bendito y alabado sea el Señor. Podemos ver la maravilla de Dios, que la palabra de Dios es grande. Cuando tú crees, la palabra de Dios se reacciona, o sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Se hace realidad en tu vida cuando tú crees, porque la palabra de Dios es para el que cree, pero el que no cree, entonces no va a ver la gloria de Dios, ¿ves? Sino que lo que va a ver es la ira. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que también nos enseña, ¿verdad? Seguimos con la lectura. Y dice que llegó un hombre de Baal, dice un hombre de Baal Salisa, el cual llevó al varón de Dios, dice, ¿verdad? Panes de primicias. 20 panes, llevó cebada, llevó trigo, nuevo en su espiga. Y él dijo, ¿verdad? Entonces vemos de que Dios, ¿verdad? Ahí está, como dice, en la mano de Dios. Dios provee, aunque haya escasez, aunque no haya alimento en tu casa, como decía Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya leche, aunque no haya queso, aunque no haya grano en la tierra, ¿verdad? Dice, yo confiaré en el Señor, ¿ves? Y entonces este hombre llegó y les llevó alimento. Y entonces vemos, ¿verdad?, que como dice la palabra de Dios, que es más bien, es mejor dar, dice, que recibir. Este hombre dio. Y cuando nosotros damos, gente, cuando uno da, entonces se le multiplica, ya, porque Dios multiplica. Dios es abundancia. El Señor dice, ¿verdad?, que Él vino para darte vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces dice la palabra del Señor que Eliseo le dijo al siervo, ¿verdad? Da a la gente, toma, da, ves, para que coman, dales el pan que llevó para que coman. Y entonces vemos de que el sirviente, ¿verdad?, respondió y dice que eran 20 panes y le iba a dar de comer a 100 hombres, ¿verdad?
Y entonces dice, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Ves? Pero él volvió a decir, da de comer, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Obedece. Bendito y alabado sea nuestro Dios, porque nuestro Dios, gente, es grande y Él es maravilloso. Dios desea, ¿verdad?, que nosotros le obedezcamos, que creamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios desea que todo aquel que se acerque a Él crea que le hay, ¿verdad? Entonces, porque como les decía, miramos, ¿verdad? Dios se manifiesta cuando creemos. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que Eliseo le dijo, da de comer, ¿ves? Porque así ha dicho Jehová que repartas lo que trajeron. Entonces, repártalo y van a comer y va a sobrar. Bendito y alabado sea nuestro Señor. La palabra de Dios, gente, nos enseña, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña en Juan 6:27. Entonces, Juan 6:27. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, de que vemos, de que el Señor dice, ¿verdad?, de que trabajemos, o sea, que estamos hablando acerca, ¿verdad?, de lo que tú comas vas a morir o vas a vivir, ¿ves? Pero para comer, ¿verdad?, hay que trabajar, porque dice la palabra de Dios que el trabajador es digno de su salario y toda persona necesita hacer algo para recibir. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña en Juan, en el 25, ellos le dicen, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y entonces viene, él le respondió y le dijo, de cierto digo que me buscáis, dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces dice que mucha gente le seguía, ¿verdad? Entonces, como les decía, Jesús les daba de comer tanto para el estómago como para el alma, palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, ustedes me siguen, ¿verdad? No me siguen porque ven los milagros, porque ven las señales. Ustedes no me siguen porque ven que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan. Ustedes no me siguen porque creen, sino que ustedes me siguen porque les doy de comer y se sacian y están tranquilos. Por eso me siguen. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Porque Dios desea, ¿verdad?, de que nosotros le sigamos, pero le sigamos porque creemos en Él. Porque llevemos, como le dijo Eliseo, ve y haz un potaje y dale de comer a esta gente. Entonces, Él quiere que nosotros vayamos, ¿verdad?, y le demos alimento a la gente, pero alimento espiritual. Y si tenés alimento material, pues también hay que dar, ¿ves? Entonces, la palabra de Dios le dijo, trabajad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Bendito sea nuestro de Dios. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos enseña, porque para eso es la palabra, para enseñarnos, para instruirnos, para que nos desarrollemos, ¿ves? Tanto que nos desarrollemos nuestro cuerpo, pero que desarrollemos nuestra mente para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, trabajar, dice, o sea, trabajen fuerte, dice, no por el pan que perece, no por el pan que se pudre, porque a veces puedes tener la nevera llena de alimento y ese alimento se pierde en la despensa, los ratones, las cucarachas se lo comen o se botan, ¿verdad? Entonces dice, no trabajen fuerte, dice, por el alimento que perece, sino que trabajen, dice, ¿verdad?,
dando el alimento. Trabajen, dice, por el alimento espiritual, por la palabra que te va a sanar, por la palabra que te va a dar vida y vida en abundancia. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, la cual el Hijo del Hombre os dará, la cual Dios por medio de su Hijo nos da, por medio de Jesús, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, Dios señaló a Jesús para que Jesús nos trajera la comida espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que no hay ningún nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque el único que nos va a salvar, ¿verdad?, se llama Jesús. El único que salva se llama Jesús, porque a este señaló Dios, dice la palabra del Señor. Bendito y alabado sea nuestro Señor. También la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Primera de Corintios 3, en Primera de Corintios 3:2 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí nos habla la palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos señala, ¿verdad?, que no seamos, dice, os di a beber leche y no vianda. Estamos hablando de la comida. Lo que tú comas te va a hacer vivir o te va a hacer morir. Dice, os di a beber leche y no vianda. Dice, porque aún no eras capaces ni soy capaces todavía. ¿Ves? Entonces dice, dice la palabra en el 1, dice que no, sino dice como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablarles como espirituales, no les puedo hablar como espirituales, dice el apóstol, ¿verdad? Yo no les puedo hablar como espirituales, sino que les tengo que hablar como niños, tengo que darles siempre leche, porque el niño, ¿verdad?, necesita alimentarse. Bendito sea nuestro Dios, porque, gente, la palabra de Dios nos enseña también, ¿verdad?, en Corintios 14, 20, dice en 1 Corintios 14, 20, mire lo que dice la palabra de Dios. Todo se refiere al alimento para vivir o para morir, porque mire, dice, hermanos, no seas niño en el modo de pensar, sino, dice, ¿verdad?, sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, dice, mire, el niño necesita alimentarlo desde niño. Al niño necesitamos alimentarlo desde la niñez, dándole alimento bueno, no alimento malo, ¿ya? Porque él necesita crecer, él necesita desarrollar y constantemente él está creciendo, pues, hasta llegar hasta la estatura que se debe de llegar. Entonces, si tú le das alimento sano, este niño va a irse desarrollando, va a desarrollar sus huesos, va a desarrollar sus dientes, va a desarrollar todo su organismo sano. Pero si solamente le das leche, entonces este niño se va a desarrollar débil, ¿ves? No va a tener fuerza. Ahora, si tú alimentas a tu hijo solo con comida chatarra, con comida ahumada, con comida solamente le das carne, también hay que saber, ¿verdad? El niño, cuando el niño se está desarrollando, el niño hay que enseñarle a comer, porque a veces los niños no quieren comer. Ya no les gusta el sabor, entonces ellos no quieren comer, pero tú les tienes que enseñar a comer hasta que ellos vayan aprendiendo, hasta que ellos vayan utilizando su sentido del sabor, ¿ves? Entonces, pero hay niños que ya están grandes, tienen 5 o 6 años y siguen dándole leche, o les dan agua azucarada o cualquier cosa. Entonces este niño no se va a crecer bien y va a desarrollar alguna enfermedad. O sea, en vez de ayudarlo, este niño se le está matando, ¿ves? Entonces, en lo espiritual, esto también nos dice la palabra. Ves que también tenemos que instruir al niño en el camino de Dios. Tenemos que darle alimento espiritual al niño desde que nace. Enseñarle, ¿verdad? Enseñarle a amar, enseñar a respetar, enseñar de que hay un Dios que nos crió, que nos ama. Enseñarle, ¿verdad?, de la palabra de Dios, para que esta persona se vaya desarrollando, su alma, su mente y su espíritu se vaya desarrollando, ¿verdad?, creyendo en Dios. Pero si tú
no lo instruye, entonces en la calle lo van a instruir, le van a enseñar cosas que no son agradables y esta criatura va a crecer débil espiritualmente. Esta criatura no va a creer en Dios. Esta criatura se va, o sea, lo que se le está alimentando en su mente, entonces lo que va a pasar es que va a morir, ¿ves? Y espiritualmente va a morir. Y cuando uno muere espiritualmente, ¿a dónde va a ir? Va al infierno, ¿ya? Pero sí, porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en el camino y cuando llegue a viejo no se va a apartar de él. La palabra es verdad, la palabra es real, pero si no le enseñas, ¿verdad? No lo alimentas con la palabra de Dios, entonces esta persona va a morir no creyendo y va a sufrir. Entonces se va a alimentar en el mundo, ¿verdad? De las chatarras, de los malos pensamientos, de todo lo que el mundo, ¿verdad? De la hierba mala que hay en el mundo, de la hierba venenosa, de los malos pensamientos. Entonces se va a alimentar. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿verdad? De que seamos como niños en la malicia, o sea, en este aspecto, que el niño, cuando el niño desea algo, el niño se te acerca, te da besito, te dice mamita, papito, sos lindo, sos bello, y comienza es inteligente, comienza a convencerte para que tú le des lo que él quiere, ¿ya? Entonces, asimismo, el apóstol quiere que nosotros nos acerquemos a Dios pidiéndole, enamorando a Dios, suplicándole, rogándole, papacito lindo, yo te quiero, mi Dios bello, porque tú eres bello conmigo. Y de esa manera, ¿verdad? Es una forma, como dice el apóstol, malicioso, pero dice, pero sean más duros en el modo de pensar. O sea, que cuando pensemos, que pensemos como personas adultas, que pensemos, porque hemos comido de la palabra, estamos fuertes para resistir lo que se nos diga. Pero cuando nosotros decimos, no voy a ir a la iglesia porque este me miró mal, este me dijo una palabra que no me gustó, te fijaste cómo me quedaba viendo, estás hablando de mí, y comenzamos a inventar un poco de cosas, ¿verdad? Esas son niñerías, no hemos crecido. Recordemos que cuando aquella mujer necesitaba que su hija fuera sana, aquella mujer le pedía a Jesús, sana a mi hija. Y Jesús le dijo, Jesús no le dijo por ofenderla, Jesús no lo dijo por humillarla, Jesús se lo dijo para que los que estaban alrededor escucharan la fe que aquella mujer tenía, que no le importó lo que dijeran, que lo que a ella le importara era lo que ella estaba interesada era en que su hija fuera sanada, que Jesús la mirara y que Jesús la sanara. ¿Ves? Y Jesús le dijo, el pan no es para los perrillos. ¿Ves? Y la mujer le dijo, Señor, yo sé, tú tienes razón, el pan no es para los perrillos, pero los perrillos comen de las migajas que encuentran debajo de la mesa. ¿Ves? Que sus amos tiran. ¿Ves? Entonces Jesús le dijo a la gente, la fe que esta mujer ha tenido, ni ustedes dándoles a entender que ellos no la tenían, que aún viendo no creían y oyendo no oían. ¿Ves? Porque miraban las maravillas, miraban las grandezas y todavía no estaban alimentados de la palabra del Señor. Y Jesús le dijo, vete en paz, tu hija es sana. Y la mujer se fue feliz y la mujer se fue creyendo. La mujer no dijo, de verdad, Señor, de verdad, lo puedo creer. No, la mujer se fue creyendo y su hija fue sana. Bendito y alabado sea el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Por eso en 1 Corintios 3 también dice el apóstol Pablo, les dice, les hablé, dice, no como espirituales, sino como carnales, porque os di de beber leche, volviendo otra vez a darle lechitas, porque ustedes no están, dice, todavía no son capaces de comer comida sólida. ¿Ves? Porque a un niño no le puedes dar carne asada, no le puedes dar una comida pesada, nacatamal, porque no la puede ingerir. Un niño de 1 año,
y a veces de 2 años, tampoco le puedes dar comida tan pesada. Tenés que irle balanceando su comida para que él la vaya ingiriendo, para que vaya siendo procesada por su estómago, ves que está tierno, ves. Entonces, pero el apóstol Pablo también, ¿verdad?, ayuda y dice, no sean como niños, sino que maduren, sean personas fuertes, sean personas fortalezcas en el Señor. Mire, la palabra de Dios muchas veces los predicadores la dicen y a las personas les cae pesado. Por ejemplo, dice, decía el apóstol, decía David, él dice, tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? A veces así nos portamos. Entonces, hay predicadores que te puede decir, mira, que David dice que no hay que ser bestia. Entonces, la gente retrocede y no aguanta. Dice, me dijo bestia, me dijo caballo, me dijo burro. Y entonces, y comienzan con las niñerías. Pero Dios quiere que comamos comida fuerte, ¿ya? La palabra de Dios nos dice que en el tiempo, pues, cuando Eliseo llegó y entonces aquellos gritaron, hay muerte en la olla, varón de Dios, hay muerte en la olla, ¿ves? Entonces vemos de que muchas veces la comida, ¿verdad?, que nos vamos a comer, o la comemos para morir o la comemos para vivir, ¿ves? Porque muchas veces la palabra de Dios la tomamos en contra, y al tomarla en contra de nosotros, entonces esto nos va a hacer morir espiritualmente. Pero si la palabra la tomamos como es, entonces la vamos a comer, ¿verdad? La vamos a comer. ¿Ves? Entonces los discípulos, ¿qué le decían los discípulos a Jesús? Jesús, esta palabra es dura. Y Jesús les dijo, bueno, si ustedes no quieren oírla, pues entonces regrésense, váyanse. Y ellos dijeron, Señor, pero ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida? Tú eres el único, Señor, que tiene vida, que tiene esperanza. Tú eres el único que nos da esperanza, tú eres el único que nos da paz. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, gente, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos hace crecer espiritualmente y nos trae sanidad. ¿Ves? Nos trae sanidad. Porque, mire, gente, cuando comemos sanos, ¿verdad?, entonces estamos bien y estamos sanos, ¿verdad? Y entonces, y nos trae limpieza, nos limpia la mente, nos limpia el corazón, nos limpia el alma y nos limpia nuestro vientre, nos limpia todo nuestro ser. La palabra de Dios nos da paz, nos da esperanza, nos da confianza, nos da llenura. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, aunque no tenga, ¿verdad? Pero Dios va a proveer, vamos a creer. Dios usa a los cuervos para dar de comer. Bendito y alabado sea el Señor. Allá donde estaba Elías en la cueva metido, ¿verdad? Ahí llegó el cuervo y le llevó carne y Elías comió. Bendito y alabado sea el Señor. Y hay descanso. ¿Ves? Porque cuando agarramos el alimento bueno, el alimento, la palabra del Señor, vamos a dormir confiadamente, vamos a dormir tranquilos, vamos a sentirnos en paz. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, entonces, dice de que la gente, ¿verdad?, los discípulos, Juan 4 del 32, bueno, en adelante, todo ese capítulo tú lo puedes leer y te vas a dar cuenta. ¿Ves? Dice de que los discípulos se fueron a buscar comida, ¿ves? Y cuando llegaron, encontraron a Jesús, bueno, llegaron donde Jesús y les dijeron, Rabí, come, maestro, come. Y entonces Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida, ¿verdad? Una comida que me llena, una comida que me da paz, una comida que me da tranquilidad, una comida que me hace sentir bien. Porque cuando hacemos el bien, no mirando a quién, nos sentimos tranquilos, nos sentimos bien.
Porque Jesús, ¿verdad? Jesús alimentó a la mujer samaritana, aquella mujer seca, aquella mujer vacía, aquella mujer que con costo y fue a recoger agua de aquel pozo. Y entonces la alimentó. ¿Con qué la alimentó? Con la palabra de Dios. La avivó, la enderezó, la afirmó, y aquella mujer salió corriendo, agarró energía, y aquella mujer salió corriendo a decir, a anunciar que ahí estaba el profeta, porque le había dicho la palabra y todo lo que le había dicho era verdad. ¿Ves? Entonces mucha gente llegó a escuchar la palabra de Dios, se alimentaron de la palabra de Dios, y el Señor se llenó de gozo, porque dice un corito, ¿verdad? El gozo que siento yo, el diablo no me lo dio, el diablo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si comenzamos a cantar, este lugar tiembla. Si comenzamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Oró Moisés y el mar se abrió. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es nuestro Señor. Es que la palabra de Dios es grande, gente. La palabra de Dios nos enseña de que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que en Juan 7:37 dice la palabra de Dios de que cuando, vamos a leerla mejor, Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y dice, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán, dice, ríos de agua viva. Es que la palabra de Dios es grande, la palabra de Dios es inmensa, gente. La palabra de Dios, cuando tú la hablas, va fluyendo, y el Espíritu Santo te va dando más palabra y más palabra y más palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso miramos, ¿verdad? De que Eliseo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Eliseo, ¿verdad? Trajo la harina, y la harina es el pan, es la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan, y el que coma de este pan vivirá para siempre. Bendito y alabado sea el Señor, santo es nuestro Dios. Entonces la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Para no perdernos que la lectura principal, Eliseo mandó, ¿verdad? Y le dijo a su sirviente, y le dijo, ve y busca comida para darle de comer. Ve y dales de comer. ¿Ves? Entonces también Jesús, ¿verdad? También en Lucas 9 dice la palabra de Dios de que Jesús reunió a los discípulos, ¿verdad? Y entonces, y le dijo, toda autoridad, todo poder y autoridad, dice, y habiendo reunido a sus discípulos, les dio, dice, poder sobre todos los demonios para sanar enfermedades. ¿Ves? Les dio poder. ¿Ves? Y entonces, y los envió a predicar, vayan, prediquen, vayan a sanar a los enfermos, a los angustiados, a los abatidos, vayan a sacar demonios, vayan a dar, alimenten a la gente. ¿Ves? Porque gente, como les decía, podemos estar llenos del estómago, pero por dentro estamos vacíos, estamos secos, estamos desgarrados. Nuestro pensamiento comienza a llenarse de cosas malas, de una raíz de amargura. Comienza así como el alimento que se encontraba en la olla, que estaba amarga, que estaba envenenada. Entonces, así mismo, si nosotros no tomamos el alimento que Dios nos ofrece, que Dios nos da, que es su palabra, entonces va a haber una raíz de amargura en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, amargura, y eso es lo que vamos a dar, eso es lo que vamos a hacer daño a las personas. Bendito y alabado sea. Y vemos de que los envió, dice, ¿verdad? Y les recomendó, les dijo, no toméis nada para el camino. ¿Ves? No toméis nada para el camino.
ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. ¿Ves? Entonces, cuando Jesús dice eso, ¿verdad? Esto nos quiere dar a entender, nos quiere enseñar, porque la palabra de Dios nos enseña. O sea, Él lo que nos quiere enseñar es que nosotros confiemos, que nosotros nos arrecostemos a Él, como Juan se recostó cuando estaban comiendo, cuando estaban reunidos, se recostó a Él. Entonces, Él quiere que nosotros nos arrecostemos a Él, ¿verdad? O sea, en la palabra de Dios no se contradice. ¿Ves? El Señor quiere que trabajemos, ¿verdad? Que trabajemos no solamente por el pan, por la comida, sino que también que trabajemos por el pan espiritual, que llevemos, ¿ves? Y entonces, pero el Señor les dice, no lleven, ¿verdad? Para que esto no les estorbe, para que ustedes no estén preocupados. Pero ¿cómo voy a ir a tal lugar si no tengo que comer para llevar? ¿Cómo voy a ir aquí? Porque el diablo comienza a decirte, vas a ir y no vas a llevar. Vas a ir y que esperanzado a que te den, vas a ir. No, quien nos da es el Señor, Él es el que nos provee todo. Entonces el Señor quiere que nosotros confiemos que Él va a proveer todo lo que necesitemos. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura, va a ser añadido. ¿Ves? Que creamos, que confiemos en Él. Bendito y alabado sea nuestro Dios, porque Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso. Entonces, bueno, tenemos muchas, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que hablar. Entonces, pero sí, gente, sobre todo tenemos que fijémonos, gente, abramos la mente, el corazón, permitamos que Jesús entre en nuestra vida para que nos enseñe, para que nos alimentemos sano espiritualmente. Te estoy hablando de la comida espiritual. Claro que la comida material también tenemos que saber escoger, ¿ves? Pero tenemos que comer del alimento espiritual, ¿ya? Para que no nos envenenemos, ¿ves? Porque en la calle, en este mundo, vamos a encontrar tanto veneno para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestro espíritu, tantas palabras deshonestas, tantos hechos desagradables, tanto irrespeto. Hay tantas cosas que están perjudicando a la humanidad, separación, y todo eso te produce separación, hay desintegridad familiar. ¿Por qué? Por el mal alimento en el modo de pensar, en el modo de actuar. Bendito y alabado sea el Señor. Solamente te voy a leer ya el último capítulo, porque como dice la palabra de Dios no es inmensa, ¿verdad? Dice en Mateo 15:13, ya el último versículo, y dice Mateo 15:13, entonces dice, pero desde el 12 le voy a leer. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos van a caer en el hoyo. ¿Ves? Imagínense qué palabra más importantísima, palabra sabia. Entonces el Señor dijo, ¿verdad? Los discípulos dijeron, las palabras que tú hablaste, ellos se sintieron ofendidos. Y así hay mucha gente que se siente ofendida cuando se les dice la palabra. ¿Ves? Entonces, pero el Señor les dijo, pues, toda planta, ¿verdad? Por eso le digo, en el mundo hay plantas buenas y plantas malas. Hay pensamientos buenos y pensamientos malos. Hay decisiones buenas y decisiones malas. Te matan o te sirven para vivir o te sirven para morir. Entonces dice el Señor, toda planta que no plantó mi Padre
todo aquello que no plantó mi Padre Celestial, dice, será desarraigada. O sea, toda planta que no sirve va a ser arrancada y va a ser quemada en el lago de fuego. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente, Dios me les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos la palabra de Dios, escuchemos la palabra de Dios, porque por escuchar la palabra viene la fe, y la fe en Jesús. Aliméntate, alimenta tu cuerpo, tu alma y tu espíritu de palabra de Dios para que haya descanso en tu vida. Aliméntate, gente, aliméntate. La palabra de Dios nos alimenta. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y termine la obra. Esa es mi comida, dijo Jesús. Por eso Él se sintió lleno, Él se sintió contento. ¿Por qué? Porque hizo una obra grande en la mujer samaritana y en toda la gente que lo escuchó. Él hacía obras buenas, sanaba, liberaba, daba de comer. Ya, entonces, gente, esa es la comida que necesitamos. ¿Ves? Porque ¿de qué te sirve que estés lleno, que tengas muchas cosas y por dentro estás vacío, por dentro te estás muriendo, por dentro tienes gastritis, tienes dolor de estómago, estás envenenado? Y entonces, ¿verdad? Ese veneno envenena a otras personas. Entonces, gente, Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les proteja. Hasta el próximo mensaje. Por favor, gente, compartan la palabra y dile al Señor, si tú quieres, Señor, perdóname, cámbiame, ayúdame a alimentarme de tu palabra, permite que el Espíritu Santo me alimente, que sea el Espíritu Santo que me guíe, límpiame con la sangre de Jesucristo, inscríbeme, Señor, en el libro de la vida. Así es que yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú hiciste esta oración, pues continúa adelante en el nombre de Jesús. Amén.